Éxodo 3, capítulo 3, el verso 6, 7 y 8. Vamos a leer estos textos de la palabra de Dios. Verso 6. Y dijo: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Dijo luego Jehová: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias. Y he descendido para librarlos de la mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. Amén. Muy bien, vamos a meditar en esta mañana bajo el título El Dios que redime. El Dios que redime. Y hoy vamos a hablar de salvación. Y hoy vamos a hablar de la necesidad que usted, amigo, tiene de ser salvo. Y el gran privilegio y la gran bendición de tener hoy a su disposición un Salvador. Y vamos a ver a través de esta historia que nos cuenta el libro de Éxodo, cómo ese Dios a lo largo de toda la historia se ha revelado, se ha mostrado como un Dios que salva, un Dios que redime. Toda la Biblia, escuche bien, toda la Biblia, de Génesis a Apocalipsis, nos habla de la redención. Dios, hombre y salvación. Ese es el tema céntrico de las Escrituras. Nos ubicamos en el segundo libro de la Biblia. La palabra Éxodo significa salida. Este libro hace parte de un conjunto de libros que comúnmente se llaman el Pentateuco. Penta 5, teuco rollo, 5 rollos o 5 libros, escritos por un autor, inspirados por el Espíritu Santo, pero escritos por un autor llamado Moisés. El Pentateuco, estos 5 libros, muestran un plan, muestran un propósito. Y cada uno de esos 5 libros tienen un paso en la salvación de los hombres. De pronto usted no se ha detenido a mirar cuál es el tema de cada uno de esos libros, pero si se detiene un poco a considerarlo, se va a dar cuenta que cada libro del Pentateuco, de esos 5 libros, es un paso en la salvación. Génesis, ese nombre significa origen. Ese libro tiene como propósito o tiene como objetivo mostrar la elección de Dios. Es un libro que repetidas veces nos va a mostrar la elección soberana de Dios para cumplir sus propósitos, llamando a los hombres que Él quiso. Y comienza Génesis hablando de Adán, y dice que Adán tuvo varios hijos, pero Dios en su soberanía y en su elección soberana eligió a Set. ¿Hijo de quién? De Adán. De los hijos de Noé, que tuvo varios, él soberanamente eligió a Sem, tuvo 3, Sem, Can y Jafé, él escogió a Sem. De los hijos de Taret, que tuvo muchos, él eligió a uno, a Abraham, y le dijo: sal de tu tierra y de tu parentela y vete a tierra que yo te mostraré, y haré de ti una nación grande y te bendeciré. Y todas las naciones serán benditas por causa de esa simiente que va a salir de ti. Así que Taret tiene muchos hijos, pero Dios elige soberanamente a Abraham. Y Abraham tuvo varios hijos, pero Dios soberanamente escogió a Isaac, hijo de la risa. Y sobre ese hijo, que tuvo muchos hijos, entonces eligió a Jacob. A Jacob amé y a Esaú aborrecí. Jacob tuvo muchos hijos, 12 hijos, las 12 tribus de Israel, pero de esas 12 hijos solo escogió a uno, a Judá. De Judá salió David y de David vino el Mesías.
Génesis nos muestra entonces la elección soberana que Dios hace en el plan de salvación. Luego Éxodo nos va a presentar la redención. Todo el libro de Éxodo, de principio a fin, nos está hablando de la redención. Cómo actúa Dios en la redención. Cómo salva Dios a la humanidad. Y si pasamos al libro siguiente, Levítico, el libro sacerdotal, entonces nos va a mostrar la comunión. Y a lo largo de Levítico usted va a ver cómo es que el hombre y el pueblo se relaciona con Dios a través de los sacrificios, de las ofrendas, de la adoración y todo el sistema litúrgico que en el libro de Levítico se encuentra para que el hombre pueda comunicarse con Dios a través de un sacerdote que lo llevará al pueblo a Dios. Levítico implica o significa comunión, o nos habla de la comunión. Y luego pasamos al libro de Números, que es el libro en donde Dios va a direccionar a su pueblo y lo va a guiar soberanamente. Y luego en el libro de Deuteronomios encontramos Dios dando instrucciones a su pueblo. El libro de Deuteronomio significa doble promulgación de la ley. Es el libro que Moisés escribe ya en sus últimos días y es entregado al pueblo para recordarles los mandamientos, los estatutos y las leyes antes de que entren a la tierra prometida. Es el libro que es puesto al oído de una nueva generación, porque toda la generación que salió de Egipto murió en el desierto por incrédulos, porque no le creyeron a Dios. Y a causa de la incredulidad, todos, absolutamente todos, a excepción de Josué y de Caleb, entraron a la tierra prometida. De resto, todos murieron a causa de la incredulidad. Eso nos manda un mensaje. La incredulidad es el peor pecado que puede tener una persona. Pastor, ¿cuál es el pecado más grave que puede haber? No reconocer a Cristo como Señor. Jesús dijo, si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis, dijo el Señor. Así que Génesis, origen, Éxodo, salida, Levítico, libro de comunión, Números, dirección, y Deuteronomios, libro de instrucción. Ahí vemos esos pasos que Dios utiliza a lo largo de la salvación. Hoy nos vamos a detener en Éxodo, y en Éxodo podemos ver el paso a paso, la forma en que Dios redimió, salvó a Israel en ese tiempo. De la misma manera en la que hoy, en sentido espiritual, redime hoy a los seres humanos. De la misma manera que lo hizo con ese pueblo allá hace aproximadamente más de 3,000 años, de esa misma manera, en sentido espiritual, Dios está salvando hoy. De la misma manera, Dios es Salvador y la salvación le pertenece al Señor nuestro Dios. Está en sus manos. Hoy vamos a mirar varios elementos en estos textos. Vamos a ir mirando algunos textos en este libro de Éxodo. Y vamos a comenzar hablando acerca del estado del pueblo allí en Egipto. Ubíquese por favor en Éxodo capítulo 1, el versículo 8 al 12, para que miremos ese primer paso en la salvación. Y cómo es que Dios redime y a quién es que redime, a quién es que perdona, a quién es que libera. En Éxodo capítulo 1, en el versículo 8, vemos el estado de esclavitud del pueblo, el estado de opresión en donde estaban viviendo los israelitas en su momento. Y vamos a ver lo que Dios va a hacer a través de obras extraordinarias para salvarlos. Nos encontramos aquí entonces claramente toda la estrategia que Faraón utilizó para exterminar al pueblo de Dios. Aquí Faraón tipifica o está mostrando al enemigo del pueblo de Dios que quiere exterminar al pueblo de Dios. En el versículo 8, al versículo 12, dice: entre tanto se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José y dijo a su pueblo: he aquí el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros.
Ahora pues seamos sabios para con él, para que no se multiplique y acontezca que viniendo guerra, él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. O sea, se liberen ellos mismos. Entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos que los molestasen con sus cargas, y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje, Pitón y Ramsés. Pero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. Y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza, y amargaron su vida con dura servidumbre en hacer barro y ladrillo y en toda labor del campo y en todo servicio, al cual los obligaron con rigor. Y habló el rey de Egipto a las parteras de los hebreos, una de las cuales se llamaba Cifra y otra Fua, y les dijo: cuando asistáis a las hebreas en sus partos y veáis el sexo, si es hijo, matadlo, y si es hija, dejadla viva. Pero las parteras temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida de los niños. Y el rey de Egipto hizo llamar a las parteras y les dijo: ¿por qué habéis hecho esto, que habéis preservado la vida de los niños? Y las parteras respondieron a Faraón: porque las mujeres hebreas no son como las egipcias, pues son robustas y dan a luz antes que la partera venga a ellas. Y Dios hizo bien a las parteras, y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera. Y por haber las parteras temido a Dios, él prosperó sus familias. Entonces Faraón mandó, escuche bien, Faraón mandó a todo su pueblo diciendo: echad al río a todo hijo que nazca y a toda hija preservad la vida. Aquí encontramos entonces un estado de esclavitud y de opresión del pueblo. ¿Por parte de qué? Del faraón. Ellos habían llegado como una familia de más de 70 personas a Egipto, de mano de José. Pero pasado más de 400 años, dice que se levantó un rey que no conocía a quién, no conocía a José. Y vieron que el pueblo se iba multiplicando y multiplicando cada vez más, y tuvieron temor de ellos y dijeron: si esta gente se sigue multiplicando, se van a juntar con nuestros enemigos y ellos mismos se van a liberar, y no vamos a tener aquí a quien podamos tener que de esclavos. Pero la palabra de Dios dice que entre más los oprimían, más se multiplicaban. Entonces la primera estrategia de Faraón es ponerles pesadas cargas de trabajo, es oprimirlos, es subyugarlos, es esclavizarlos cada vez más para exterminarlos. Pero no pudo. Entonces él utiliza una segunda estrategia. Vamos a hablar con las parteras, las que atienden a las hebreas cuando van a nacer un niño, y le decimos que cuando nazca un varón lo mate, y cuando nazca una niña la deje vivir. Y si cortamos a los varones, entonces vamos a garantizar que no crezcan, y de esa manera los vamos a mantener controlados. Pero las parteras temieron a Dios y entonces no hicieron eso. Guardaron la vida de los niños. Pero finalmente, entonces Faraón da la orden. Como no funcionó la primera ni la segunda, entonces determino que cuando nazca un varón lo tiren al río y se ahogue en el río, o lo coman los lagartos en el río. Por eso la historia cuenta que Moisés fue llevado al río y fue puesto en una arquilla. Todos los planes maléficos de Faraón fueron frustrados. ¿Por qué? Porque Dios tenía un plan. Así que Dios, mirando ese pueblo, mirando esa nación que estaba allí oprimida y esclavizada, entonces tiene en sí un plan ¿de qué? De liberarlos. Cuando miramos la Escritura, vemos que hoy las cosas son espiritualmente iguales en la vida del hombre. La Biblia dice que el hombre es esclavo, pero ya no un esclavo como los israelitas allá en una tierra extraña, subyugados. No, el hombre hoy es esclavo de otras cosas, y Jesús lo declaró muy bien cuando habló acerca de la esclavitud del hombre. La esclavitud del hombre, cuando Jesús habla a los judíos, les muestra claramente en el libro en el Evangelio según San Juan,
en el capítulo 8, del verso 31 al 36, Jesús, hablando con los fariseos, les declaró que ellos eran esclavos y que ellos no eran libres como pretendían decir que eran. Cuando Jesús les declara a ellos su estado de esclavitud, ellos se indisponen, pero Jesús les va a revelar, les va a mostrar la verdadera condición de los seres humanos, que es un estado de esclavitud. En San Juan capítulo 8, el versículo 31, se suscita un diálogo entre Jesús y los fariseos. Y Él les dice: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Un mensaje que ellos nunca habían escuchado, porque eran religiosos, porque iban al templo, porque adoraban, porque hacían buenas obras, porque hacían ofrendas, porque ayunaban y hacían mil cosas. Pero Jesús ahora les va a decir que ellos son unos esclavos y que se encuentran esclavizados. Y en el versículo 33 vemos la reacción de los judíos cuando Jesús les da ese mensaje. Ellos respondieron: linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? ¿Cómo nos está diciendo que nosotros vamos a ser libres? ¿Libres de qué? Y yo creo que eso es lo que mucha gente hoy se pregunta y se dice a sí misma: ¿libre de qué? ¿Salvo de qué? No veo necesidad de un Dios que me liberte, que me salve. Yo estoy bien. Llevo una vida normal, llevo una vida exitosa, tengo todo, estoy proyectado. ¿Libre de qué? Y Jesús les va a mostrar en el versículo 34, Él les responde: de cierto os digo. En otras palabras, quiero hacer énfasis en esto, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Todo aquel que comete pecado es esclavo del pecado. Hay unos yugos, hay una esclavitud en el ser humano, en el corazón del ser humano. El pecado que entró por un hombre pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Si volvemos allá a Egipto, todos los hijos de los esclavos que nacían en Egipto bajo la esclavitud eran esclavos también, porque un esclavo produce esclavos y pecadores producen pecadores. Todo se reproduce según su género. Así de que ellos son esclavos del pecado porque nacieron pecadores. David dice: en pecado me concibió mi madre. El hombre no es pecador porque peca, sino que peca porque es pecador. El hombre es pecador por naturaleza y nace destituido de la gloria de Dios y enemistado con Dios. Y entonces Jesús les está diciendo: ustedes nacieron pecadores, y el hecho de que ustedes hayan nacido pecadores, ustedes practican el pecado, y como ustedes practican el pecado, ustedes son esclavos del pecado. Verso 35: y el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. Así que, debido a lo anteriormente dicho, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Sé que sois descendientes de Abraham, pero les dice: pero ustedes procuran matarme porque mi palabra no haya cabida en vosotros. En otras palabras, los hechos de ustedes los delatan como esclavos. Sé que tienen un estatus, sé que conocen la ley, sé que conocen muchas cosas, pero las obras de ustedes muestran que son esclavos. Pablo, hablando del mismo tema, amplía el concepto y muestra en el libro de Romanos capítulo 6 la condición de esclavitud del hombre. Y en el capítulo 6 de Romanos, en el versículo 15, muestra más ampliamente cómo el hombre por naturaleza es pecador, y por ser pecador es un esclavo que necesita ser libertado. El versículo 15 dice: que pues ¿pecaremos porque no estamos bajo la ley sino bajo la gracia? En ninguna manera. Verso 16. Escuche bien esta pregunta, esta es una pregunta retórica. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis? ¿Usted no sabe eso? Que si usted se somete a alguien para obedecerle, usted se convierte en esclavo de eso, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia.
En otras palabras, el hombre no tiene solamente tiene dos opciones: o usted es esclavo del pecado o usted es siervo de Cristo. Elija. Versículo 17: pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Pero gracias a Dios que aunque erais ¿qué? Esclavos. ¿Qué está diciendo el texto? Que usted y yo nacemos esclavos. ¿De qué? Del pecado. ¿Por qué? Porque usted nace pecador, y como usted nace pecador, todo su ser, toda su integridad está permeada por el pecado. Su voluntad está permeada por el pecado. Sus pensamientos son de continuo al pecado. Nuestras emociones, nuestra voluntad, todo fue permeado por el pecado. Por eso usted a un niño no tiene que enseñarle a ser desobediente. No, nunca le tiene que enseñar eso. Él por naturaleza lo hace. La Biblia dice que la necedad está ligada al corazón del muchacho. Y en Génesis dice que los pensamientos del hombre son de continuo solamente ¿qué? Al mal. Pero dice el verso 17: pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos ¿de qué? De la justicia. Note usted el cambio: habiendo sido esclavos, ahora somos ¿qué? Siervos de justicia. Así que el hombre no puede estar en un estado intermedio. O usted es siervo de Cristo o es esclavo del pecado. Y esa era la condición del pueblo. El apóstol Pedro también predicó en su mensaje que quien oprime a la humanidad es el diablo, Satanás, el príncipe de este mundo. El espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia es el que oprime al mundo. Pedro, hablándole a la multitud, dijo: vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea después del bautismo que predicó Juan, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. ¿Qué dice el texto? Los oprimidos por el diablo. Por eso yo insistí ahora al iniciar esta reunión. Nosotros como iglesia tenemos que mirar quién está detrás de todo esto, porque a veces pensamos que la lucha es contra carne y sangre y contra los hombres. Pero detrás de todo este sistema, detrás de toda esta mortandad mundial que hoy se levanta y se vuelve cada vez más fuerte, hay un ser que la Biblia no lo nombra por el nombre, porque no es digno de nombrarlo. Le dice diablo o Satanás, que significa el que se opone, el opositor. Y dice que él es el que oprime al mundo y lo esclaviza, porque él no tiene misericordia ni compasión del mundo. Y por eso hoy estamos viendo y escuchando todo el tiempo lo que está sucediendo. ¿Por qué? Porque el príncipe de este mundo, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, el que ciega el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, él es el que oprime a este mundo, y nuestra lucha es contra eso. Y si usted hoy no ha reconocido a Cristo, y si usted no ha reconocido el señorío de Cristo en su vida, hoy usted está bajo el dominio de Él. Porque usted o es esclavo del pecado o es siervo de justicia, pero no hay otro estado. Después de haber visto la condición de esa nación, de haber visto cómo los oprimían y cada vez querían exterminarlos, porque yo quiero decirle algo. El propósito de Faraón y el propósito de Satanás, escúcheme bien esto, es la muerte del pecador. Es la muerte del pecador. La Biblia dice que el Hijo del Hombre vino para que tengamos vida y vida en abundancia, pero que el ladrón vino para tres cosas: para matar, hurtar y destruir. Quiero decirle algo: Satanás perdió algo que nunca jamás podrá recuperar. Nosotros sí, a través de Jesucristo podemos recuperar la imagen de Dios.
Pero la Biblia dice que Dios no socorrió a los ángeles que pecaron, sino que los llevó a prisiones de oscuridad. Para ellos no hay redención, para ellos no hay perdón, para ellos no hay arrepentimiento. Y como ellos saben, y él sabe, el príncipe de este mundo, que le queda poco tiempo y que para él ya no hay perdón, él quiere arrastrar a este mundo ¿hacia dónde? Hacia el caos y la destrucción y la muerte eterna. Porque después de que el hombre cruce la línea de la eternidad, muera, no tendrá opción, estará separado de Dios por la eternidad, por el hecho de haber ofendido a un Dios justo eternamente y santo eternamente. Tendrá que pagar eternamente separado de Dios. Y quiero decirles algo: si al menos ese pecador se le dijera que va a pagar esa pena por 10,000 años o 20,000 o 50,000 años, quiero decirle algo, tendría esperanza. 10,000 años tendría esperanza. Pero lo que más va a atormentar al pecador, allí separado de Dios por la eternidad, en el dolor, no solamente en el cuerpo, sino también en su alma, la separación eterna de Dios, sentirá los mismos dolores y quizás peor de lo que Cristo sintió en la cruz mientras estuvo izado durante esas horas, llevando el peso del juicio y del pecado sobre su cuerpo. Exactamente lo mismo sentirá el pecador, pero no por 10,000 años ni 20,000 años, por toda la eternidad. Y lo que más lo va a atormentar a él allá será saber que estará allí por siempre. Impresionante. Por siempre. Esto debiera generar en ti un sentido de urgencia. Pastor, ¿usted me está amenazando? No, yo no te estoy amenazando. Yo te estoy mostrando por las Escrituras lo que le va a pasar al pecador si no reconoce el señorío de Cristo. Pastor, es que yo no quiero reconocer a Cristo por miedo. Pues yo tampoco. Pero si tú no entiendes el amor de Dios, la obra de Dios, el sacrificio que Él hizo a través de Cristo, entonces que esto te mueva a reconocerlo urgente. El hombre puede salir de ese estado de esclavitud si clama a Dios. Dice la Biblia: dijo luego Jehová: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias, y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena. Escuche bien. He visto lo que está pasando. ¿Usted cree que Dios no está enterado de todo esto? ¿Usted cree que Dios no está viendo el caos? Lo que está pasando. Y muchos se pegan de eso y dicen: pero mire Dios cómo permite esto y cómo permite lo otro. Yo quiero decirte algo: Dios no creó este mundo de caos. Dios no creó al mundo lleno de gente apartada de Él, que se matan entre sí, que aman más las tinieblas que la luz. Dios no creó eso. La Biblia dice en Eclesiastés que Dios creó al hombre recto y ellos amaron más las tinieblas. Y el hombre no se viene a la luz porque ama las tinieblas, Pero si ese pecador Dios le permite soberanamente y Dios lo faculta para que clame a Dios, él puede ser oído por Dios, porque aquí dice la Biblia que dijo Dios: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto y he oído su clamor. Los estoy oyendo y voy a descender para librarlos. Si tú clamas a Dios hoy, la Biblia dice: cercano está Jehová a los que le invocan. Pero si clamas, la Biblia dice que los que se acercaron a Él no fueron avergonzados, su rostro fueron iluminados. Dios está hoy llamando a gritos al pecador, diciéndole: si oyeres hoy mi voz, no endurezcas tu corazón. Dios está llamando hoy a gritos, diciéndole al pecador: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si tus pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Vamos a reconciliarnos. Acto que debieras hacer tú, porque Él es más grande que tú
y solamente con un soplo te exterminaría a ti, pero Dios en su misericordia ha tomado la iniciativa de hacer la paz con el hombre. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de ¿quién? De Jesucristo. Dios ha tomado la iniciativa aquí. Así que si hoy clamas a Dios y lo buscas, puedes ser salvo. Hoy puedes ser salvo. La salvación hoy demanda un reconocimiento de la soberanía de Dios y del señorío de Cristo. Si tú reconoces hoy la soberanía de Dios y reconoces el señorío de Cristo, tú puedes ser salvo. Porque si esos israelitas clamaron allá en Egipto y Dios los escuchó y Dios vio lo que estaban viviendo y descendió para librarlos y los sacó con mano poderosa, ese Dios no ha cambiado. La Biblia dice que Él es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos, y Él puede salvar hoy también a un pecador aquí. Romanos lo dice. Váyase a Romanos 10, el versículo 8 nos da claramente el soporte para decir lo que estoy diciendo en esta hora. El verso 8 del capítulo 10 de Romanos, dice la escritura: mas ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Tú no tienes que ir a buscar a Dios al Himalaya ni al Everest, no tienes que ir al Sahara, no tienes que ir al Ártico, no tienes que ir muy lejos para encontrar a Dios. Dios está aquí a la mano. Es más, yo puedo creer, y se lo digo a mis hijos repetidas veces, ustedes tienen un privilegio, ustedes tienen el evangelio en la casa. Impresionante. ¿Qué estás esperando? La misericordia de Dios ha llegado hasta tu misma casa. Tienes una Biblia en tu casa, tienes un predicador en tu casa, tienes gente que vive el evangelio en tu casa. ¿Qué más quieres? Por eso dice aquí el texto: cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. No busques afuera, está cerca. Esta es la palabra de fe que predicamos. ¿Y sabes qué es lo que tienes que clamar y hacer para ser salvo? Así como lo hicieron los israelitas de ese tiempo. Lee el verso 9 conmigo, por favor. Léelo. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Bendito Dios. Pero tienes que confesarlo. Pero no como lo hacían los judíos, que lo hacían de boca. Y Dios les dijo: ustedes se acercan a mí con sus labios, pero su corazón está lejos de mí, lejos. Y lo que ustedes hacen no son más que mandamientos de hombres. No, aquí por eso Dios se asegura y dice que tiene que confesar con su boca que Jesús es el Señor y que Dios lo levantó de los muertos. Tiene que creerlo en su corazón. Y cuando Él haga esas dos cosas, usted será ¿qué? Salvo. Verso 10: porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Tú tienes que creer eso y vivir a la luz de eso. Versículo 11, pues la escritura dice: todo aquel que en él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego. ¿Sí ves? ¿Sí ves que no hay diferencia? No era porque ellos eran judíos y nosotros somos gentiles. No, para Dios ya no hay diferencia entre judío y gentil, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Bendito Dios. Verso 13: porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Tú tienes la salvación hoy a un paso. Ruega a Dios que tenga misericordia de ti hoy y te dé la disposición en tu corazón, y que tú puedas decir: hoy yo reconozco a Cristo como único Señor de mi vida, como el amo, como el Kyrios, como el que gobierna mi vida, y yo renuncio al mundo y me someto a la soberanía y al señorío de Cristo y a obedecerle a Cristo. Porque la Biblia dice: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo os mando? Si usted reconoce a Cristo como Señor, tiene que obedecerle.
Y tiene que creer que el Padre lo levantó de entre los muertos como evidencia de que la obra de Él en la cruz fue acepta, fue reconocida por el Padre. La resurrección es el ok de Dios, es que Dios aceptó la ofrenda, lo resucitó para gloria de Él y para testimonio nuestro, y ahora lo ha sentado a la diestra de Dios, reconociendo que usted y yo ya no debemos absolutamente nada. Eso significa la resurrección. Y debe creerlo usted, que usted ya es salvo por la obra de Cristo. Pero necesita que usted lo declare con su boca y lo crea en su corazón y viva a la luz de eso, como lo hicieron ellos. Y cuando ellos lo hicieron y clamaron, entonces Dios los escuchó a ellos. Dios los escuchó a ellos. Dios oyó el clamor de los oprimidos, ¿y qué hizo? Los sacó y los libró y los sacó de allí. Éxodo 12, váyase a Éxodo otra vez. Éxodo 12, 37. Los sacó, los libertó. Éxodo capítulo 12, todo el capítulo 12 muestra cómo hizo Dios para sacarlos de Egipto, para sacarlos de la esclavitud. El hombre no puede salir solo, escúcheme bien esto. El hombre no puede salir por sus propios medios, no puede. ¿Por qué? Le voy a decir por qué. Porque el faraón que tiene Satanás, el príncipe de este mundo, es más poderoso que él y lo mantiene esclavo, no puede salir. Por eso dice, y si el Hijo os libertare, si el Hijo, no existe otra manera. El libertador tiene que venir a sacarnos. Ese Moisés que Dios levantó en Egipto es muestra de ese profeta que vendría futuro, que los sacaría a nosotros del pecado. Ese Moisés es como un Cristo que saca a los pecadores y esclavos de Egipto. Hoy Cristo nos saca a nosotros del pecado. Capítulo 12, el verso 37. Cuando ellos clamaron, Dios los sacó. Verso 37. Partieron los hijos de Israel de Ramesés a Sucot como 600,000 de a pie, sin contar los niños. Los sacó a todos. Salieron de allá. Pero ¿sabes qué tuvo que hacer Dios? Exterminó a Egipto a través de 10 plagas. Y la última plaga que Él envió, ¿sabes cuál fue? La muerte de los primogénitos. Dios le dijo a Israel, ustedes van a salir de allí, yo los voy a sacar con mano poderosa y yo voy a mostrar mi poder ahí. Y comenzó una serie de señales, aniquilando a cada uno de los dioses de Egipto, exterminándolos, atando todos esos dioses falsos de los egipcios. Y el último fuera la muerte de los primogénitos. ¿Saben por qué? Porque Faraón tipificaba una divinidad. Los faraones para ese tiempo eran dioses. Y el primogénito de Faraón era el sucesor de Faraón allí en el trono. Y Dios tiene que exterminar a todos los primogénitos, incluido el primogénito de Faraón. Y le dice al pueblo, yo los voy a librar a ustedes, pero ustedes tienen que hacer algo, me van a obedecer al pie de la letra. Ustedes tienen que buscar un cordero sin defecto. Tienen que reunirse por familias en sus casas y cerrar la puerta. Y como familia tienen que inmolar, sacrificar ese cordero en familia en sus casas. La carne la van a comer con hierbas amargas y con panes sin levadura. Cuando yo les diga, la sangre que salga de ese cordero la van a utilizar y con un hisopo van a untar las puertas de sus casas. Porque yo voy a pasar por esa ciudad, por esa nación, y yo voy a exterminar a todos los primogénitos de Egipto, tanto de hombres, humanos, como de bestias y animales. Todo absolutamente se va a teñir de muerte. El ángel de la muerte va a pasar y va a arrasar, porque yo voy a mandar mi ira y mis juicios contra ellos. Pero si ustedes están en la casa y cuando el ángel pase y vea la sangre en la puerta, en el lintel de la puerta, yo pasaré de largo y la mortandad no entrará en sus casas. Tremendo, ¿no? Impresionante. Y así sucedió. Cuando llegó esa noche, dice que en
toda casa de los egipcios había un muerto. Había un muerto, menos en la casa de los hijos de Dios. Y el ángel pasó de largo. Y eso es muy gráfico, ver el ángel de la muerte mirando cada puerta donde estaba identificado con la sangre, y donde había sangre pasaba de largo, pero donde no había sangre, la muerte entraba y buscaba al primogénito y lo mataba. Y pensando en estos hermanos, no quiere decir que en la muerte, o mejor en la casa de los israelitas, no hubo muerte. Allá hubo muerte. Allá hubo muerte. ¿Sabe quién murió en la casa de esos israelitas? Un cordero. Ahí hubo una muerte. Ahí hubo una muerte de un sustituto, el cordero. No quiere decir que no hubo muerte. No, sí hubo muerte. Solo que no murió el que tenía que morir. Murió un sustituto, el cordero inmolado, inocente, perfecto. Allí murió. Así de que sí hubo muerte en esa casa. Pero esa muerte no cayó sobre los culpables. Esa muerte no cayó sobre ellos. La muerte siguió de largo. Y ellos recibieron vida. Y luego que fueron salvos de la muerte, entonces salieron de esa ciudad y Faraón mismo les dijo: váyanse de aquí, váyanse. Y les entregaron todos los tesoros y les dijeron: salgan de aquí porque todos vamos a perecer. Dios iba a exterminar esa nación, pero ellos salieron y Dios los sacó con mano poderosa. Pero hubo muerte. Yo quiero decirte que hoy es igual. Hoy es igual. El hombre está a un paso de la muerte. A un paso. David dijo: entre mí y la muerte solo hay un paso. Entre mí y la muerte. Tu vida se puede extinguir en un segundo. Tu vida y la mía es como la neblina que cuando sale el sol se desvanece. Es como la sombra que pasa. Es como la flor que sale en la mañana, en la tarde se seca y es cortada y se acabó. Fácil, pasamos como nada, como un sueño, como un soplo, como neblina. Nosotros nos desaparecemos. Pero ahí, en medio de eso, hay una oportunidad para nosotros. Y si hubo muerte en la casa de los israelitas, el cordero. Y hoy de igual manera para nosotros se nos ha provisto un sustituto para que nosotros no muramos eternamente. Nosotros nacemos muertos por el pecado. Efesios capítulo 12, el verso 1 dice que nosotros estábamos muertos en delitos y pecados. Pero al pecador le espera otra muerte mucho peor, y es la muerte eterna cuando pasa la eternidad sin reconocer a Cristo como Señor y Salvador. Estará muerto, que significa separación eterna para siempre. Pero si hoy reconoce al Cordero y con su sangre es lavado por el Cordero, ese hombre no morirá, no morirá. Cuando Juan vio a Jesús que venía, le indicó al pueblo y a sus discípulos, les dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y yo quiero decirte en esta mañana, ese Cordero está aquí en esta mañana. Cristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan capítulo 1, el verso 29. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Hoy no vamos a untar las puertas de nuestra casa. Hoy vamos a ser lavados con la sangre del Cordero. La Biblia dice: la sangre de su Hijo Jesucristo nos limpia de todo pecado. El apóstol Pedro confirma lo dicho por Juan el Bautista cuando escribió su primera carta. Dijo en primera de Pedro 1, 18 al 21, dijo: sabiendo que fuisteis rescatados, salvados, sacados de vuestra vana manera de vivir, la cual aprendisteis de vuestros padres, y ustedes fueron comprados. No fueron comprados con plata, ni oro, ni piedras preciosas, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros días, por amor a ti.
por amor a usted. Ese cordero fue inmolado desde antes de la fundación del mundo. Ya estaba el plan hecho en la eternidad, ahí estaba. Y ese cordero fue izado, fue llevado a la cruz como un malhechor, fue levantado en una cruz, fue desnudado, fue flagelado, fue escupido, fue menospreciado, recibió el peso de la ira, el pecado, todo el pecado de la humanidad cayó sobre él. Isaías 53 lo muestra, dice que el castigo de nuestra paz fue sobre él, y ese primogénito, unigénito, murió como un cordero para que hoy la muerte no nos toque. No nos toque. Si usted hoy cree, reconoce a Cristo como Señor y Salvador, la muerte pasará de largo y dirá: este tiene la sangre. Pasará. Sus pecados serán borrados, su deuda será cancelada. Dejarás de ser un enemigo de Dios para volverte un hijo de Dios. Ahora para ti ya no habrá condenación, porque no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Ahora tendrás paz para con Dios por medio de Jesucristo, y tienes la garantía, Dios te da la garantía hoy de que estarás eternamente con Dios para siempre, por la obra de Cristo. Pero hay más. Después de que los salvó y los sacó, ahora los guía. Dios es bueno, ¿no? ¿Eres salvo? Bien, yo te voy a llevar. Guiados y alimentados por Dios. Guiados y alimentados por Dios. Vuelva allí rápidamente a Éxodo 13, el versículo 21 y 22. Entonces ahora los va a guiar. Claro, es un esclavo salvado, ahora sale, y entonces ahora yo ¿qué hago? Entonces Dios le dice: tranquilo, yo lo voy a guiar a usted. Yo lo voy a guiar. El versículo 21 del capítulo 13 de Éxodo, dice la escritura: y Jehová iba delante de ellos de día en la columna de nube para guiarlos en el camino, y de noche, ¿para qué? En una columna de fuego, para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube de día, ni de noche la columna de fuego. Nunca se apartó de ellos. ¿Sabe qué hace Dios con un salvado? Se compromete con usted y le dice: yo voy a estar con usted todos los días hasta el fin. Y yo lo voy a guiar a usted. Yo lo voy a guiar, yo voy a ser su antorcha, y en el día yo te voy a cubrir para que la inclemencia del sol no te dañe, y en la noche el frío del desierto y la oscuridad de las tinieblas no te desubiquen. Y yo voy a ir delante de ti y te voy a guiar y te voy a llevar hasta la tierra prometida, para que no te detengas ni de día ni de noche. Esa es la promesa que tenemos hoy nosotros como salvos. Esa es la promesa. El Señor nos ha dicho a nosotros antes de partir, dijo: he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y Pedro dice que la palabra de Dios es cual antorcha que alumbra en lugar que oscuro, a la cual hacéis caso en estar que atentos. La antorcha va adelante. Mire la antorcha aquí, vean. El Espíritu Santo lo va guiando a usted, porque Él dejó su Espíritu. Él dijo: yo me voy, pero les mandaré un consolador. Él los guiará a ustedes a toda verdad, y los va guiando y los va guiando. ¿Por qué? Porque finalmente nos va a introducir ya no en una tierra prometida, aquí, en su misma presencia, en la eternidad. Él nos va a guiar. La Biblia dice: Él los guiará a ustedes aún más allá de la muerte, los va a llevar hasta allá. Se ha comprometido. Y no nos va a faltar nada, porque no solamente nos guiará, nos alimentará mientras vamos en esta travesía. Dice que cada mañana, antes de que saliera el sol, a ese pueblo que sacó de Egipto le llovía pan del cielo. Y antes de que saliera el sol, porque el sol lo deshacía,
Entonces caía como una nieve y ellos salían y recogían para el día. Cada día recogían su porción de alimento y Dios los mantuvo 40 años alimentándolos de día en día. De día en día, sus zapatos nunca se gastaron. Él los guió de noche y de día todo el tiempo, porque Dios se comprometió con ellos a salvarlos. Y hoy es igual. Hoy la antorcha va adelante. El guía del Espíritu Santo va adelante. Y Él nos alimenta hoy todo el tiempo. Jesús dijo: no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Dios nos alimenta por su palabra. Dios nos nutre por su palabra. Dios nos da la fuerza por su palabra y guía al salvado para introducirlo finalmente en la tierra que le ha prometido. Finalmente, a esos esclavos liberados los instruye dándoles mandamientos. Del capítulo 20 al capítulo 23, a esos esclavos hay que darles leyes, estatutos, ordenanzas. ¿Para qué? Para enseñarles. Porque son esclavos y vienen con otra mentalidad y hay que instruirlos. Y les dará instrucciones y mandamientos y estatutos. Jesús dijo: si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Dijo Jesús: yo les voy a dar mandamientos a ustedes. Les voy a dar preceptos para que ustedes avancen. Y les daré mi espíritu para que los guíe. Después de que los saque ¿de qué? De la esclavitud. Dios está comprometido hoy en esta salvación. A Él le pertenece la salvación. Su reputación está en juego. No va a dejar caer ni perder a ninguno. Pero se necesita hoy alguien que reconozca su estado pecaminoso, su estado de esclavitud, su enemistad con Dios, que clame a Dios. Y la Biblia dice: si ustedes claman a mí, yo los voy a oír y voy a liberarlos. Unas conclusiones finales en esta mañana. Hoy debemos reconocer que la salvación le pertenece a Jehová nuestro Dios. Tú no te puedes salvar tú mismo. Escúchame bien esto. Tú no te puedes salvar a ti mismo. Eres incapaz de hacerlo. No puedes llenar las expectativas de Dios. Eres incapaz. No existe un ser humano creado que pueda llenar las expectativas de la santidad y la justicia de Dios. Por eso se necesita un cordero inmolado, justo, un sustituto. Hoy debemos entender que la salvación no es un solo acto, un solo evento. Es todo un plan que Dios se ha trazado para reconciliar al hombre consigo mismo a través de Jesucristo. Es solo a través de Cristo. No tienes otra opción en esta mañana. Es solo a través del cordero que el Padre ha provisto. Hoy seguimos siendo salvos hasta esperar nuestra redención final, cuando entremos en las moradas prometidas por nuestro Padre Celestial. Hoy, todos los días, el que nos llamó, el que nos liberó, el que nos justificó, sigue con nosotros, salvándonos todos los días. Todos los días somos salvos, todos los días. Pero esperamos una salvación final, una redención final. Y es cuando Él recoja su iglesia y nos atraiga hacia Él mismo. Y entonces ya seremos como los que sueñan, y este cuerpo será transformado. El pecado será exterminado y seremos liberados del pecado. Y entonces la Biblia dice: sorbida será la muerte en victoria, y podremos completar esa salvación perfecta que Él un día nos ofreció a través de Jesucristo. Amigo, usted necesita ser salvo hoy. La mayor necesidad suya hoy, ¿sabe cuál es? Le pregunté a varias personas allí en el mercado esta semana: disculpe, ¿cuál es su mayor necesidad y prioridad en este momento? Una señora me dijo: que mi mamá no se muera. Eso es lo único que yo le pido a Dios, que mi mamita no se muera, que me acompañe mucho tiempo. Otro me dijo: no, mi mayor necesidad es darle educación a mis hijos. Eso es lo prioritario. Eso es lo prioritario, preparar a mis hijos. Pero yo quiero decirle algo: ¿sabe cuál es su mayor necesidad en este momento? Urgente, prioridad 1A, ser salvo. Esa es su mayor prioridad, o debe ser su mayor prioridad.
Si usted entiende eso en esta mañana, usted va a reconocer a Cristo como Señor y Salvador, va a entregar su vida a Él, va a vivir para Él, y esté seguro que usted estará con Él para siempre. Él lo ha prometido y Él lo cumplirá. Esté en pie, por favor, tenga la bondad en esta hora. Hoy hay salvación aquí y vida eterna. Hoy hay salvación. Vamos a orar. Que el Señor tenga misericordia de usted y le conceda la salvación. Padre, tu palabra ha sido predicada en esta mañana, en este lugar. Yo doy gracias por la obra que tú hiciste un día en la cruz a través de tu Hijo Jesucristo. Te doy gracias porque en tu misericordia infinita entregaste a tu unigénito, a tu único, a Cristo, ese cordero inmolado, ese cordero inocente, ese cordero puro, santo, limpio, sin mancha, lo entregaste por los pecadores. Hoy, Señor, tu palabra ha sido predicada en este lugar. Hoy 8 de junio del año 2025, este mensaje ha sido predicado, un mensaje de salvación. Y hoy, Señor, que tú puedas en tu misericordia concederle la salvación a un pecador, que reconozca su condición pecadora y de esclavitud, y que pueda clamar a ti, reconociendo que Cristo es el Señor, y reconociendo y creyendo en su corazón que tú le levantaste de entre los muertos, como testimonio de la aceptación de esa obra que tú hiciste a través de Cristo en la cruz. Señor, te pido que tú salves un hombre o una mujer en esta hora, y que salga de la condenación y pase a la vida eterna en esta hora, que pase de ser una criatura enemiga de Dios a convertirse en hijo de Dios, por los méritos de Cristo solamente. Padre, yo dejo testimonio en esta hora y dejo constancia en esta mañana de que tu palabra ha sido predicada en este lugar para testimonio de las personas que han escuchado, y para salvación y para confirmación de cada uno de los que estamos aquí. Lo pido en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Amén.